Gracias a todos por atender esta presentación. Hoy yo presentaré sobre el tema de cáncer y sus derechos legales con 5 sugerencias o tips, como se dicen en inglés. Yo soy Diana Pelayo, soy una abogada y codirectora del Centro de Recursos Legales de Cáncer. Antes de empezar, tengo que darles un aviso o un descargo de responsabilidad. La información en esta presentación es información legal general. No es aviso legal, no sustituto por aviso legal, ni establece una relación de abogado y cliente. Ahora me gustaría darle un poco de información sobre mi organización. El Centro de Recursos Legales de Cáncer es un programa de Disability Rights Legal Center. Estamos basados en Los Ángeles, California, pero proporcionamos nuestros servicios por todo el país. Operamos bajo el modelo educativo, es decir, que no proporcionamos aviso legal o representación directa, sino nuestra meta es dar información y recursos sobre asuntos legales relacionados a cáncer. Nuestros servicios son confidenciales, ofrecemos recursos en inglés y español, y también tenemos una línea de interpretación para otros idiomas. La manera en cómo proporcionamos nuestros servicios e información es bajo nuestra línea de teléfono nacional. Alguien puede llenar un formulario sobre la red o también puede marcar a nuestro número que está aquí en la pantalla, donde alguien le regresaría la llamada y le puede ayudar a llenar el formulario por la computadora. Una más cosa sobre mi organización. Nuestros recursos son gratuitos y también están disponibles para bajar de nuestro sitio de web. Incluimos el manual legal del paciente. Es el manual que tiene los asuntos más comunes que enfrenta alguien o la persona afectada con cáncer. También tenemos hojas y hacemos presentaciones sobre diferentes temas. Y aquí estarán disponibles de nuevo en nuestro sitio de web. Okay. Antes de empezar, me gusta dar como una agenda para mirar qué asuntos o qué temas vamos a hablar. Aquí tenemos las 5 sugerencias que vamos a hablar sobre esta presentación y voy a empezar con la primera. La primera es la responsabilidad de entender su cobertura de su seguro de salud es del paciente. A veces pensamos que los doctores y los que están ayudando entienden toda la cobertura de aseguranza, pero al fin el paciente es el que tiene que entenderlo. Así que es importante revisar su póliza de seguro de salud. Hay ciertas maneras en cómo se puede encontrar esa póliza. Típicamente hay una descripción de su plan en resumen. A veces puede encontrarlo en información en una libreta de evidencia de cobertura o certificado. Eso puede ser en papel o también se puede encontrar en la red. A veces hay el contrato de su plan de salud y si usted agarra su seguro de su trabajo, puede ir con el Departamento de Recursos Humanos para aprender un poco más sobre su plan. Ahora que ya entendemos que el paciente es el que es responsable para entender su cobertura, también es importante entender unos términos que se van a encontrar en ese plan. Así que esos términos que son importantes de una póliza de seguro de salud son copago, coseguro, deducible y autorización previa. Y voy a explicarlos un poco brevemente. Así que un copago es una cantidad fija que alguien paga para un servicio que está cubierto por su plan. Típicamente eso se paga en la oficina, puede ser como un copago de la visita de oficina o para un especialista. A veces también hay un coseguro, es decir, el porcentaje que usted o alguien tiene que ser responsable cuando ya paga la aseguranza. Típicamente es en manera de porcentajes, así como 10% de un servicio. Y también el término también importante es el deducible. Y esa es la cantidad que usted o el paciente tiene que pagar antes de que el plan empiece a pagar. Así que puede ser algo como $1,000, $1,500 y después el plan empieza a cubrir los servicios. Y últimamente también un término importante es la autorización previa. Y esa es una autorización que se tiene que agarrar antes de poder agarrar un servicio que sea cubierto por la compañía de seguro. Y es
típicamente para servicios más caros como un examen de MRI o algo así. Y es importante saber qué tipos de servicios requieren eso y cuáles no, antes de saber si ese servicio va a ser cubierto. Oh, me adelanté un poco, así que también otros términos importantes son los tipos de planes. Así que eso es como la red del plan y se conocen como un HMO, PPO y PO. Y rápidamente esos términos son importantes también para entender si está eligiendo un plan o quiere saber más o menos cómo funciona un plan. Así que un HMO es una organización limitada, así que hay pues, opciones limitadas para doctores y hospitales. Típicamente tienen que ir entre un cierto grupo medical. Así que algo común como Kaiser o un grupo de doctores que son afiliados con cada uno. Un PPO le da un poco más de opciones, puede ir a diferentes doctores, es algo también importante si tiene el interés de ir a especialistas. Y después un EPO, también hay muchos planes de estos en el mercado ahorita, y eso es decir que puede ir a como doctores y, y hospitales entre esa red, pero no puede ir fuera de esa red. Así que a veces no es el plan más económico si a alguien no le gusta ese hospital o esa red y no le gustan las restricciones que esos planes tienen. Igual, algo importante de saber de sus planes y de planes de aseguranza es que a partir de 2014, bajo de la ley del cuidado de salud a bajo precio, o también como se conoce en inglés como ACA o Obamacare, ahora los planes no pueden considerar condiciones médicas preexistentes. Ellos solamente pueden considerar la edad del paciente y la región donde viven. También hay otras cosas que antes podían considerar y ahora no, como el estado de salud, historia médica, información genética y género. Y ahora, entendiendo opciones privadas para el seguro de salud, aquí hay como dos opciones en manera de pensar, o dos maneras de pensar. Los dos programas de COBRA que tengo aquí son programas en donde alguien que recibía su seguro por su trabajo puede continuar con ese plan. La ley federal aplica con empleadores con 20 más empleados. En California tenemos una ley estatal para los empleados más chicos. Y en estos programas sigue con el plan que tenía con su empleador, pero después el paciente o el trabajador es el que tiene que pagar las primas. Y a veces es una opción muy cara. Así que si continuar con ese plan no es algo económico o bueno para la persona, a veces ir al mercado de salud puede ser una opción. Y en California lo conocemos como Covered California. Y allí hay un periodo de inscripción especial por 60 días desde cuando alguien perdió su cobertura del empleado. Y con eso me gustaría hablar un poco sobre Covered California y cómo funciona. Ok, así que en Covered California es el mercado de planes de seguro de salud y están clasificadas por color de fierro. Así que tenemos bronce y plata y oro y platino. Y eso indica cuánto por ciento de los beneficios va a ser cubierto bajo su plan. Así que bronce cubre menos, como 60%, y platino cubre más. La cosa que también se puede beneficiar de ir al mercado es que allí puede mirar si hay créditos fiscales que pueden reducir las primas, si el ingreso es entre este porcentaje que tengo aquí, que es 100 a 400% de FPL, y eso es Federal Poverty Line o la línea de pobreza federal. Inscripción abierta ocurre anual, típicamente en los principios de otoño hasta los fines de enero. El año pasado, aquí son las fechas que tengo, fue el 15 de octubre cuando empezó la inscripción abierta y se acabó el fin de enero del siguiente año. Aquí también tenemos un periodo de inscripción especial debido a la pandemia hasta el 31 de julio de 2020.
Así que es algo también para anotar. Igual también hay otros programas de cuidado de salud y esos son programas públicos. Aquí en breve hay dos programas públicos. Tenemos Medi-Cal, que es el programa de California de Medicaid. Típicamente es para personas de ingreso y recursos limitados, también personas de edad avanzadas o personas con discapacidades. También en California hubo una expansión de Medi-Cal, así que la gente que tiene ingresos a 138% del FPL podrán calificar por Medi-Cal. Y también hay el programa Medicare. Y Medicare es para la gente de 65 años o más, o alguien que ha recibido SSDI por 24 meses. Así que hablamos mucho sobre entendiendo su plan, el cuidado del seguro de salud, y a veces se parece como un rompecabezas. Así que una manera en cómo completarlo es mirar en qué etapa de ingreso, cuál plan podría ser una opción. Así que la persona que tiene un ingreso de menos de 138 del FPL podrá mirar a Medi-Cal. Alguien que está entre 138 a 400% puede mirar al mercado a ver si puede agarrar créditos fiscales. Y ahí, si alguien tiene más de 400%, todavía pueden aplicar por el mercado o pueden aplicar fuera del mercado con un agente independiente. Y aquí hay una tabla para enseñar más o menos cómo se mira esos ingresos, y eso también está disponible en el sitio de web aquí abajo. Tengo de manera de un individual y una familia de 4, pero la tabla está más grande dependiendo del tamaño del hogar. Y para los que están interesados, se puede visitar a coveredcalifornia.com español para aprender más sobre su elegibilidad. Ok, así que vamos con el siguiente sugerencia, es no aceptar no como una respuesta o también apelaciones. Y eso va a ser un rápido, más quiero que sepan que apelaciones son posibles en dos áreas de seguro de salud y también de negaciones de Social Security. Así que la primera apelación de seguro de salud, primero, las negaciones de cobertura se pueden apelar si fue insuficiente. Es importante guardar la carta de negación. Es importante poner atención a las fechas de apelación y fechas de entrega. Es importante involucrar a su equipo médico en formular la apelación. Y también es importante saber si alguien tiene Medicaid o Medicare, los procedimientos son diferentes. Igual, la gente que aplica para beneficios de Social Security, es como se conoce, o de la Administración del Seguro Social, pueden apelar. Pero antes de eso es conocer quién puede calificar. Así que la persona que podrá calificar por esos beneficios debería ser una persona que no puede trabajar porque tiene un padecimiento médico que se espera que dure por lo menos un año o resuelte en muerte. Cosas importantes cuando están aplicando para los beneficios es revisar este libro azul. Le dice cosas importantes de cómo llenar una aplicación, hablar con su proveedor de cuidado de salud, enseñar esa habilidad de no trabajar. Si son múltiples condiciones que están afectando la habilidad de trabajar, es importante incluirlos. Y también hay aprobación de compasión para una revisión rápida. Y esa es una lista que la administración de SSA ha dicho que sí puede alcanzar la definición de discapacidad y ayuda con la revisión rápida de una aplicación. No garantiza que va a ser aprobada, pero sí ayuda a la revisión. Y como mencioné, es importante saber que se puede apelar a una negación. Y sobre apelaciones de seguro social, es importante saber que menos de mitad de las apelaciones con la SSA son aprobadas, pero la mayoría de las apelaciones de una negación son reversadas. Y reaplicando, en vez de apelar, a veces no puede ser la opción mejor porque puede resultar en una pérdida de pago retroactivo. Y eso es un término importante también porque el proceso de SSA es un proceso largo y a veces cuando aplica no recibe los beneficios, pero sí hay una habilidad de recuperar beneficios mientras que alguien está esperando por los beneficios. Y la última cosa también, si alguien está apelando y
contrata con un abogado privado. Es importante saber que hay un límite en cuanto ellos pueden cargar por sus servicios. Aquí está a $6,000, es 25% de la cantidad dado o 6,000. También con la gente de bajos ingresos, a veces pueden ir con un centro de ayuda legal para servicios, para ayudarle con una apelación o también para aplicar por beneficios. Ok, las siguientes sugerencias, estas dos más siguientes van a ser sobre el trabajo. Así que es importante pedir una adaptación razonable antes de que su desempeño laboral sea afectado. Y decimos esto porque es importante saber que aunque hay protecciones para gente con discapacidades, y eso también puede incluir a veces gente con cáncer, para prohibir discriminación o acciones negativas en el trabajo, es importante saber cómo funcionan esas leyes. Así que voy a empezar con la primera. Esta se llama la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, o se conoce como la ADA por sus siglas en inglés. Es una ley profunda, fue pasada en 1990, protege, da protecciones contra la discriminación en todas fases del empleo y también en otras partes de la sociedad, pero vamos a enfocar solamente en el empleo. Y para entender sus protecciones tenemos que también entender las definiciones. Y aquí es importante saber a quién le aplica. Así que los empleadores cubiertos bajo la ADA es el gobierno estatal y local, y para empleadores privados si tienen 15 empleados o más. Y después se aplica a ciertos empleados, así que son unos que tienen una discapacidad, y eso se define como una afección física o mental que limita considerablemente una actividad principal de la vida. Y ellos también deberían estar calificados para el trabajo, es decir, capaces de realizar un trabajo con o sin una adaptación razonable. Así que ya menciono yo ese término 2 veces y ahora lo voy a definir. ¿Qué es una adaptación razonable? Así que es un cambio en el entorno laboral o en las cosas o en la manera en que suelen hacerse las cosas, para ayudar a una persona con una discapacidad a postularse para un empleo, realizar las tareas de un empleo o disfrutar de los beneficios o privilegios de un empleo. Así que simplemente es una modificación. Si alguien tiene un trabajo donde tiene que parar mucho y están cansados porque tienen tratamientos de cáncer, a veces pueden pedir algo como una silla. También si alguien tiene muchas citas, pueden pedir como un horario más flexible, empezar más temprano, salir más temprano, cosas así que son cambios al trabajo, pero todavía deja que la persona pueda trabajar. Es importante entender que esta adaptación razonable solamente es disponible para cuyos con afección actual o historia de afección. Y mencionamos esto porque a veces la ADA también protege a dos diferentes clases de personas. Alguien que se trata como que tenía una discapacidad o alguien que está asociado con una discapacidad. En esas situaciones no aplicaría una adaptación razonable porque no había una manera en cómo hacerlo. Pero aquí es importante para la gente que tiene una afección actual o una historia. Y la historia también puede ser alguien que tuvo cáncer y ahora no tiene cáncer, pero tiene unos efectos del tratamiento de cáncer. Y decimos que es importante pedir esa adaptación razonable porque ahí puede prevenir acciones negativas que podrían afectar el descargo del trabajo laboral, ¿verdad? Alguien que si con ese cambio todavía podían funcionar y no tenían un efecto negativo en su trabajo. Y otra cosa también importante en conocer es que aplica a todos los términos de empleo, incluyendo beneficios. Rápidamente también quiero hablar sobre la ley en California. Yo soy en California y la ley en California, que es cerca de la ley federal, tiene protecciones más amplias. Así que la definición de discapacidad es más amplia que la ADA. Aquí ellos específicamente incluyen cáncer. Aplica a los empleados con 5 o más empleados en vez de los 15 de la ADA. Y en la definición de discapacidad, aquí solamente requiere que ese
afección solamente sea una limitación, no una limitación considerablemente. Así que son definiciones más amplias aquí en California. Si alguien sospecha de discriminación en el empleo, hay opciones. Primero, puede contactar a un abogado de empleo o ley laboral para consultar sobre sus opciones. Esas opciones podrían ser presentar una queja ante la agencia estatal, aquí sería DFEH en California, presentar una queja ante la agencia federal, que es el EEOC, o presentar una demanda en la corte. Ellos le podían hablar con usted un poco más sobre sus opciones. Ok, así que la siguiente sugerencia sobre el trabajo es conocer que alguien puede tomar una ausencia en el trabajo para, es decir, tratamiento o algo así y mantener su posición. Y esa ley se conoce como la Ley de Ausencia Familiar y Médica, o FMLA por sus siglas en inglés. Y FMLA da 12 semanas de ausencia por año sin pago, pero con protección de su posición y beneficios de salud debido a un problema de salud serio para el empleado mismo o un miembro de su familia cubierto por la ley. Hay unos términos aquí importantes para saber. Primero, son 12 semanas. Esas semanas se pueden tomar corridas o en pedazos. Es sin pago. Y al regreso de esa ausencia, alguien puede, si califica, puede regresar a su posición o una posición similar. Y mientras que está en esa ausencia, puede retener beneficios de salud si es un beneficio que obtiene por su empleador. Así que, como la otra ley, aquí también hay ciertos empleadores cubiertos y ciertos empleados cubiertos. Así que el empleador cubierto son todos los empleadores públicos, así que local, estatal, federal, y ciertos empleadores privados, los que tienen 50 empleados dentro de 75 millas. El empleado cubierto es el empleado que tiene que haber trabajado por el empleador por lo menos de 12 meses y 1,200, 500 horas de servicio en ese año. Y eso es como por medio 24 horas a la semana. Y como mencioné, esta ausencia es sin pago, pero hay maneras en cómo recibir pago cuando alguien está bajo una ausencia de FMLA. Usted puede, o el trabajador puede elegir, o el empleador puede requerir que el trabajador use sus días de vacación o enfermedad. Es decir, que en los días que está de ausencia puede usar esas horas, pero no es decir que va a ganar más tiempo extra, sino es una manera en cómo estar pagado mientras esa ausencia. Otra manera en cómo hacer eso es también bajo beneficios de discapacidad privados o de programas públicos, pero por el momento esa sería otra presentación. Ok, así que, ¿qué pasa si alguien no tiene suficiente tiempo disponible o no califica por FMLA? Es decir, si alguien trabaja por un empleador chico que no tiene 50 empleados o no ha trabajado suficiente tiempo con ese empleador, a veces todavía hay opciones. Primero es revisar la póliza del empleador. A veces empleadores tienen ciertas ausencias que pueden brindar o tienen pólizas más amplias que dan más tiempo que los 12 semanas que da FMLA. Y otra opción es solicitar tiempo libre como una adaptación razonable bajo la ADA o ley estatal. Es decir, cuando se alcanza con ese tiempo o no tiene tiempo de pedir eso como una modificación al trabajo. Es importante notar que los empleadores no tienen que mantener una posición indefinitivamente. Es decir, si le dan más tiempo a alguien como una adaptación razonable, no es una garantización que sería todo el tiempo, sino es algo que tiene que irse por caso. Pero sí puede ser una opción para alguien pedir más tiempo. Ok, y ahora estamos a la última sugerencia o tip. Es importante documentar sus deseos de fines de vida antes de que sean necesarios. Y la manera en cómo se puede hacer eso es por planificación avanzada o planificación patrimonio.
o patrimonial. Y se puede hacer por diferentes herramientas y se puede pensar en dos maneras. Se puede pensar sobre gente y propiedad y se puede pensar de cuidado de salud. Y vamos a hablar de cómo planear quién puede recibir o dónde va a ir qué tipo de propiedad o cuidado de gente en estas dos partes. Empezamos con gente y propiedad primero. Así que una herramienta para documentar el deseo de una persona donde va a ir su propiedad es un testamento. Y este documento es un término que mucha gente sí conoce, y nomás quiero hablar brevemente de los testamentos que son válidos en California. Así que tenemos testamento preparado por un abogado, un testamento estatutario, es decir, que hay un código estatal, que es una forma, se puede llenar y se sigue las reglas de esa forma, se puede hacer un testamento de esa manera. Y también el último es un testamento holográfico, es decir, escrito a mano. Escrito completamente a mano y hay maneras en cómo hacerlo. También es importante hablar con un abogado que ayuda con esta planificación patrimonial. Ellos le pueden hablar un poco más sobre qué documento o qué herramienta es la mejor opción por su situación. Igual, también hay algo que se conoce como un fideicomiso. Y es típicamente para como bienes, es decir, propiedad o alguien que tiene mucha propiedad, un bien complejo, ¿verdad? Así que mucha propiedad o cantidades de dinero se divide en como pensarlo en un fideicomente, la persona que crea el fideicomiso pone bienes adentro del fideicomiso, el fideicomisario, la persona en medio. Ellos mantienen los bienes, controlan el fideicomiso y después hay beneficiarios. Las personas quienes recibirán el fideicomiso eventualmente. Y también esto sí es un poco más complejo y hablar con un abogado que se enfoca en esa área le podrá ayudar a alguien a entender si es la opción mejor o qué sería mejor para esa persona. También es importante saber lo que pasa si alguien se fallece sin un testamento. Eso se conoce como fallecerse intestado. Los bienes son divididos por sucesión intestada. Esta tabla que tenemos aquí es más o menos la relación de la persona. Generalmente se puede ir a un cónyuge o a sus hijos y luego sigue al pariente más cercano. Y esto es más una imagen para demostrar esas relaciones familiares. Y a veces también otros documentos que pueden ser útiles es para asuntos financieros. El poder legal puede ser importante para alguien que está incapacitado. Y lo que pasa en un poder legal es que el principal autoriza a un agente que haga decisiones financieras por parte del principal. Hay procesos para asegurar que el documento es válido. También hay formas estatutarias que son disponibles sin costo. Y también es entender que este poder legal puede tomar efecto dependiendo en cómo la persona que está creando su documento decide. Es decir, puede tomar efecto solamente por razón de incapacidad o puede tomar efecto en ese momento. Eso todo dependería en cómo la persona decide construir ese poder legal. Y rápidamente hablamos sobre instrumentos para planificación de su salud, de cuidado de su salud. Así que hay una directiva anticipada de atención salud, en inglés se conoce como an Advance Directive, y en California tienen 4 partes. Hay el testamento vital, y esas son instrucciones que la persona decide por su cuidado, y eso es decir, si quiere tratamiento para mantenimiento de vida, como oxígeno, ventiladores, drogas, intervenciones de esa manera. Ahí también puede poner un poder legal para la atención de la salud. Es decir, usted nombra a un agente, alguien que toma decisiones por usted si usted no es capaz. Y también pone 2 más cosas que si usted gustaría donar sus órganos y también quién es su doctor primario. Otro instrumento es eso que se conoce como POST o MOST. Y son órdenes médicos del tratamiento para el mantenimiento de la vida. Típicamente es una hoja rosita
y es una forma que se puede llenar con su doctor para hablar sobre sus deseos. Ok, y un resumen de la presentación rápida. Como he dicho, la responsabilidad de entender su cobertura de salud es del paciente. Hay apelaciones disponibles. Es importante pedir adaptaciones razonables antes de que su desempeño laboral sea afectado. Es posible tomar una ausencia en el trabajo y mantener su posición por las personas que califican. Y también es importante documentar sus deseos de fines de vida antes de que sean necesarios. Si ustedes o alguien tiene una pregunta sobre la presentación o tiene una pregunta más específica sobre relacionados al cáncer, puede llenar un formulario aquí en nuestro sitio de web, que es www.clrcindake.org. Y ya acabamos. Muchas gracias por su atención.